Si hoy tuviera que empezar de cero en IA, seguramente haría las cosas muy diferentes a como las hice en su momento y que probablemente también lo estés haciendo vos hoy. No me dedicaría a acumular cursos, no arrancaría con modelos de Machine Learning clásicos y no tocaría un solo modelo hasta tener otra cosa resuelta primero. Ya trabajo como AI Engineer hace varios años y entre mi trabajo de todos los días y el contacto con gente que entreno y que entrevisto, tengo bien en claro que de ese camino típico que todos hacen es tiempo perdido. Así es como lo haría hoy, sabiendo lo que sé, te lo quiero compartir. Primero déjame compartirte qué no haría. Como te dije, no me dedicaría a acumular cursos. Siempre que alguien se me acerca y me pregunta como un primer contacto por consejos, lo que me dice es, ¿qué curso me recomendarías hacer? O tengo pensado hacer entre este y este, ¿a vos cuál te parece mejor? ¿O qué institución te parece más seria? ¿O qué certificado por ahí tendría más peso? Y en realidad acá no es una cuestión de contenido, es un problema de enfoque el que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque nos concentramos tanto en elegir el curso, en elegir la certificación, que nos desviamos de lo realmente importante, que es saber resolver problemas. Obviamente los contenidos son importantes, ¿sí? Pero no es el centro del eje acá el certificado o el curso en sí. Por ejemplo, no te recomendaría elegir la herramienta de moda porque sí, porque está de moda, sin primero entender cuál es el problema que estás resolviendo. Y acá no es una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión de enfoque, de saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que sabemos resolver. Por eso es muy importante el criterio más allá de los contenidos teóricos. Otra cosa, no seguiría los roadmaps que se hicieron hace 3 o más años, porque hoy el paradigma cambió un montón, que era la teoría, la herramienta y después sí aplicarlo a algún proyecto. ¿Sí? Hoy, como te dije, en el mercado se invirtió la forma de trabajar. Uno primero tiene el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema que uno quiere resolver o que quiere solucionar? Después de ahí se investiga y se ve cuál es la mejor herramienta para resolver ese problema. Y ahí uno va a buscar la teoría para saber cómo utilizar esa herramienta, cómo implementarla para resolver ese problema. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, yo arrancaría por los problemas. ¿Sí? Siempre con fundamentos mínimos sabidos, no desde cero. Obviamente es importante saber cosas como Python, SQL, pero al servicio de resolver problemas. No como un fin en sí, de decir, bueno, tengo que saber lo más que pueda de Python, tengo que ser un experto en SQL para poder arrancar. Sí, siempre es importante tener fundamentos mínimos, encontrar un problema para resolver y después a partir de ahí empezar a conocer o aprender las herramientas que necesitamos para resolver ese problema. Otra cosa es datos reales desde el día 1. ¿Sí? Dejemos de buscar datos de juguetes, CSVs que están todos ordenados, limpitos. Eso ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Si quieren saber dónde conseguir datos reales y de forma gratuita, acá les dejo un video donde les explico cómo y dónde conseguirlos. ¿Sí? La forma más natural o más tradicional es a través de APIs. Hay un montón de plataformas que ofrecen una API donde uno puede ir y obtener información y son datos reales sacados de entornos reales donde uno con eso puede resolver problemas mucho más interesantes y mucho más parecidos a los problemas que resolvería uno en la realidad. Por ejemplo, si bien se dice que la matemática y la estadística que uno tiene que saber es mucha, para arrancar uno puede empezar con un conocimiento básico de estadística y después ir adquiriendo conocimientos a medida que uno los va necesitando en la resolución de los problemas. No es necesario tener un máster en estadística para poder empezar a trabajar. Y el punto de entrada que yo recomendaría hoy en día, y quizás es una opinión un poco controversial, es empezar por GenAI, o sea, entrar por el tema del LLMs. ¿Sí? Hace 5 años por ahí el Machine Learning clásico era la puerta de entrada, uno tenía que saber Machine Learning clásico, aprender los diferentes modelos, después por ahí saltaba lo que es Deep Learning. Pero hoy el mercado está apuntando mucho a lo que es modelos de lenguaje, soluciones agénticas, aunque no es necesario llegar a tanto, pero sí es un punto de entrada fuerte al mercado laboral. Y no me refiero con esto solo promptear o convertirse en un experto en prompting, ¿sí? Acá hay un montón de cosas de criterio que son importantísimas conocer más allá del prompting, como por ejemplo saber evaluar cuándo un modelo de lenguaje está funcionando bien o no. Porque si nosotros trabajamos con Machine Learning clásico, un clasificador, por ejemplo, uno ve el resultado de la etiqueta y puede decir funciona bien, no funciona bien, dio el resultado correcto, no. Pero cuando uno está generando una respuesta es más difícil evaluar si esa respuesta es correcta o no. Entonces es un criterio muy importante y muy valioso que uno podría aprender y no necesita saber toda la matemática detrás de los modelos ni saber estadística avanzada para poder construir soluciones y con criterio de evaluación de correctitud de la solución fuerte y robusto. Y de paso puedes usar los LLM como copiloto de aprendizaje desde el primer día, pero sin delegar tareas. ¿Sí? Yo no quiero que vayas a un copiloto, a GitHub Copilot o a Cloud Code y le digas, bueno, hacer un programa para hacer un clasificador, un chatbot, lo que fuere, porque ahí no estás aprendiendo. Pero sí es importante construirlo,
pedirle feedback, decir, mira, hice esto, ¿qué te parece? ¿Es bueno? ¿De qué otra forma se podría hacer? De esa manera sí uno aprende mucho más o le pide que lo analice, le construya un set de testeo para ver si está funcionando bien, ¿sí? Entonces así uno realmente aprende porque ve dónde se equivoca y cómo solucionarlo, más que decirle, bueno, construímelo y tenerlo perfecto subido a GitHub con un readme prolijito, todo que lo explique, porque después cuando vayamos a una entrevista tenemos que explicarlo nosotros y tenemos que entender lo que está diciendo, no es simplemente explicarlo de memoria, nos van a empezar a hacer preguntas y ahí es donde empieza a temblar nuestro criterio si delegamos todo a la IA. ¿Y cómo ponemos todo esto en práctica? Como lo digo siempre, con un problema real, ¿sí? Tratemos de resolver un problema real o ficticio, pero realista, lo más real posible, de punta a punta, ¿sí? Un buen proyecto que esté desde la concepción del problema hasta la entrega final al cliente bien explicado, que uno pueda explicarlo tardando, no sé, 15, 20 minutos contando paso por paso todo lo que hizo, vale muchísimo más que tener 5 o 6 proyectos medio superficiales, que uno cuente medio por arriba lo que hizo o, peor, generados por IA. Y esto no es solamente hacer el proyecto, sino que tiene que ir acompañado de documentación. ¿Sí? Es decir, todas las decisiones que nosotros tomemos, o por lo menos decisiones importantes, que queden documentadas. No hace falta un documento de 20 páginas por cada decisión, pero sí cada decisión que tomamos. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos un modelo? ¿Por qué elegimos una forma aproximada? No sé, ¿por qué usamos RAG? ¿O por qué lo hicimos como un chatbot? ¿O por qué construimos un clasificador si nos vamos a Machine Learning clásico? O sea, cada cosa que decidamos, ¿por qué tal versión de modelo de lenguaje y no tal otro? ¿Sí? Cada cosa que hagamos tenemos que documentarlo, aunque sea en un parrafito, ¿sí? Y tener en un documento todas esas decisiones, porque eso también, al mostrarlo, o si algún técnico de selección lo ve, se da cuenta que tenemos criterio, que sabemos tomar decisiones, que teníamos varias decisiones sobre la mano, que contemplamos varias opciones y que elegimos una y por qué la elegimos. Eso es muchísimo más importante que decir elegí el mejor modelo o hice el código más prolijo, porque hoy realmente tener código prolijo es fácil, porque una vez que nosotros escribimos código, tenemos el programa funcionando, podemos pedirle a cualquiera de estas herramientas, ¿sí? Que lo refactoree y que lo ordene. No es lo óptimo si uno está aprendiendo, pero si uno quiere tener código prolijito ordenado, lo podría hacer, ¿sí? O que nos dé instrucciones o tips de cómo hacerlo, pero en realidad no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es poder explicar ese proyecto, ¿sí? Que del otro lado se vea que nosotros sabemos resolver un problema, encontramos varias formas de hecho y elegimos una u otra, ¿sí? Y por qué elegimos eso y por qué descartamos lo otro. Y este documento también nos va a servir a futuro si esa forma de abordarlo no funciona o no es la óptima, ¿sí? Podemos ir a elegir la otra, que la tenemos ahí, tenemos documentada la otra opción y podemos ir a buscarla. Y en vez de investigar de vuelta desde cero, ¿qué otra cosa podemos hacer en vez de esa opción que tomamos? Y acá el paradigma típico que vamos a usar va a ser plantear el problema, ¿sí? Entender bien el problema y plantearlo, definir criterios de evaluación y criterios de éxito, ¿sí? Cuándo nuestra herramienta va a estar funcionando bien o va a estar dándonos lo que necesitamos. Después va a venir lo que es datos, ¿sí? Para todas estas soluciones. Obviamente no vamos a entrenar modelos de lenguaje, pero sí le vamos a tener que dar información de contexto a través de una base de datos vectorial como por ejemplo el RAG o dentro del prompt o como fuere, pero necesitamos darle un poco de contexto de negocio para que no nos dé respuestas genéricas ni tampoco alucine, ¿sí? Después del tema de los datos va a venir la construcción en sí de la solución, del prompt y de todo lo que hace el desarrollo de la solución en sí, y después la entrega, o despliegue, o puesta en producción, o construir una demo y una API que uno pueda consumir y construir esa demo y que se pueda utilizar. Pero no es mucho más que eso. Para empezar no se necesita más nada que eso. De hecho, te voy a dejar un video donde te cuento paso a paso cómo ir implementando cada una de esas etapas. Y acá, además de construir, es muy importante mostrar lo que uno va haciendo, ¿sí? Mostrar el avance, mostrar el progreso, ¿sí? Yo he dicho muchas veces que uno puede publicar en LinkedIn o en un blog personal o en YouTube, donde uno quiera, lo que va haciendo. ¿Por qué? Porque eso te permite mostrar lo que estás haciendo, pero también mostrar que tenés pensamiento profesional, que tenés criterio, además la posibilidad de recibir feedback para seguir mejorándolo. Y para contar estos resultados, si te interesa, te invito a una comunidad que acabo de construir, donde la idea es que aparte de generar ciertos temas de debate frecuentemente todas las semanas, es que ustedes también posteen sus trabajos, sus proyectos, para recibir feedback y seguir mejorando e interconectarnos entre todos. Este es el camino que tomaría hoy si tuviera que empezar en IA desde cero. No es el camino más rápido para acumular cursos y certificados, pero sí es el más corto para empezar a pensar de forma profesional, con criterio, como alguien que ya está trabajando en IA. Y si este camino te hizo sentido, el primer paso ya lo tenés acá. Te voy a dejar acá un video donde puedes ver cada uno de los pasos que tenés que seguir para empezar a crear tus primeras soluciones con IA generativa y modelos de lenguaje. Nos vemos la próxima. Chao.